Muy buenas tardes, auditorio. Le damos la cordial bienvenida a este espacio de análisis político punto por punto, en el cual su servidora Sandra Romero, acompañada del periodista Sergio Caballero e invitados, estaremos analizando el acontecer de nuestra entidad. Usted nos podrá ver por YouTube, seguirnos en Facebook y a través de la página de noticias Noticaribe. Esto es Punto por Punto. Iniciamos este programa de análisis político punto por punto. Me acompañan el periodista Sergio Caballero, Armando Tiburcio, politólogo, y Celina Izquierdo, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género. Y vamos a hablar de este tema tan sentido que tiene que ver con la violencia de género. Y bueno, qué mejor la experta para que nos comente sobre ello. Muchas gracias, buenas noches Sergio, buenas noches Armando, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en un momento crucial en relación a la alerta de violencia de género. Estamos a unos días de que se decida si le dan o no la prórroga al estado de Quintana Roo en relación a una solicitud de que se decrete la alerta. Ya ha habido comentarios a favor y en contra, pero yo quisiera centrar toda esta discusión en una pregunta que cada uno de los que nos ve puede responder. Es decir, ¿es válida la violencia de género? ¿La aceptamos en nuestras vidas? ¿La aceptamos en nuestras familias? ¿O hacemos algo contra ella? ¿Y ustedes qué piensan? El año pasado que se presentaron varios casos de asesinatos de chicas, de mujeres, se despertó como una conciencia de lo que estaba ocurriendo, pero no solo del tema del punto de vista de los homicidios, sino se descubrió que había una cifra oculta de violencia de género, que precisamente al reunirse todos estos casos vino una comisión especial de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo un análisis y una definición sobre este tema. Sí, hicieron una investigación muy importante, pero también quiero resaltar que la organización que solicitó la alerta les llevó una documentación muy clara sobre los asesinatos de mujeres, sobre las condiciones de esos asesinatos, haciendo un análisis muy específico de cuántas de ellas habían sido tiradas en las calles, violadas, degolladas, es decir, de todas las circunstancias en las que habían sido asesinados. Les llevó un documento señalando que de enero de 2013 a la fecha hay en Quintana Roo 269 mujeres desaparecidas. Es decir, esta organización aportó cifras que verdaderamente no se conocían, salen a la luz hasta ese momento, y entonces cuando viene la comisión de la CONAVIM, ¿no?, la comisión para investigar este caso, no solamente se da cuenta de la razón que tenía esta organización al solicitar que se ponga luz sobre este fenómeno, sino que empieza a encontrar muchas más cosas. Y encuentra un concepto que me gustaría compartir, que es el concepto de violencia feminicida. Es decir, el feminicidio es el último de los casos, la última condición del asesinato de una mujer por cuestiones de género. Pero antes de que lleguemos ahí, viene una serie de circunstancias a las que se les llama violencia de feminicida. No tener protocolos es una violencia, y es una violencia feminicida. Y en Quintana Roo no hay protocolos todavía hasta ahora, un año después de la solicitud de alerta. No tener recursos económicos para atender en la mesa de delitos sexuales es también parte de la violencia feminicida. No tener suficientes médicos, no tener capacitación, no tener personal sensible, no tener refugios, no tener centro de justicia, todo eso es parte de una maquinaria a la que se le llama violencia feminicida y que existe en Quintana Roo hasta hoy en día. De las 11 recomendaciones que da la CONAVIM, hoy, 9 de noviembre, no se ha cubierto una sola. Es decir, podríamos decir que es un gobierno entrante, pero sí, tenemos muchísima prisa porque se cumple. Me parece, la respuesta inicial yo creo que tenemos que dar es que es inaceptable. Ha sido demasiado larga. ¿Inaceptable qué? Que exista la violencia, para empezar, ¿no? Y por lo tanto reconocer que eso no solamente es un concepto, sino que es un hecho sobre el cual hay que tener reacción pública, ¿no?, institucional. Me parece solamente que hay un mito que tenemos que ayudar a la sociedad, sobre todo a la sociedad quintanarroense, a ir quitando del camino, porque se vincula como que atenderlo tiene que ver con dificultades posibles
en la vida económica de la localidad o de la región, y creo que ese es un punto que hay que abordar, adicional a toda la información que está demostrando que es un problema. No, y además hubo una reunión en esta semana con los diputados, precisamente con la Comisión de Equidad de Género, me parece, y se habría que ver cuál fue el compromiso también de los legisladores en este sentido, ¿no? Porque a ellos les compete legislar y ver que las acciones se cumplan en este tema. Sí, efectivamente fue una reunión de trabajo importante, vinieron 7 diputados, además de las de Comisión de Género vinieron algunos otros más que se sumaron y fue una mesa de trabajo en las que les presentamos cuáles son las 11 conclusiones de la CONAVIM y de manera muy importante hacíamos el análisis de que si bien el legislativo el judicial sale totalmente reprobado, es decir, es quien más ha fallado, les ha fallado a las mujeres. El legislativo es el origen de todas estas fallas, porque no hay recursos económicos, porque no hay un entramado legislativo que permita la defensa de los derechos de las mujeres, porque no ha armonizado las leyes, porque no hay una ley de trata, porque no hay defensores de derechos humanos. Es decir, hay una tal confusión, hay tal tiradero en el legislativo que no puede haber un Estado de Derecho. Y eso fue lo que les hicimos ver, se comprometieron a poner orden, a ponerle recursos, a legislar con perspectiva de género, pero la más importante, y me parece que no hay que quitar el dedo del renglón, es que se tienen que capacitar. Es decir, nadie nace siendo legislador sabiendo qué es, y menos con perspectiva de género. Se tienen que capacitar y tienen que sensibilizarse para poder hacer las cosas bien, si es que quieren hacerlas. Si no, lo vamos a saber muy pronto. Y este tema cuando surgió en el año pasado con la administración de Roberto Borge, se le dio un trato de buenas conciencias que terminó siendo donde la medicina resultó peor que la enfermedad. Se hizo una persecución para detener a quien sea que fuera sospechoso de los feminicidios, y sabemos que ya salieron algunos de estos que fueron señalados, ya son libres porque se hicieron malos expedientes y nada más se buscaron chivos expiatorios. Y otro tema también de que se ha buscado tener así como un asunto de buenas conciencias es que el debate de esta emisión de la alerta de género se está reduciendo a que se está afectando al turismo, y eso como que fuera un tema divino, que cuando hay un problema dicen no, afecta el turismo y no lo quieren hacer. Exacto, comparto esa parte, creo que hay que atenderlo. Y creo que también ahora lo que le corresponde a este nuevo gobierno es tomar la estafeta y aplicarse al 100%. Si pudiéramos comparar las cifras, por ejemplo, de Florida, de homicidios y de violaciones, están por arriba de las nuestras y no las ocultan, están publicadas, y nadie que tenga oportunidad deja de ir por esas cifras, ¿no? Ocultar las cifras no es una estrategia, sino darles la cara y ser consecuente con ellas. ¿Y cuál es la fecha, y cuál sería la fecha fatal o la fecha clave para ya que este proceso el próximo ya tenga... lunes 14 de noviembre la comisión resuelve si le da una prórroga o no al estado de Quintana Roo, y dependiendo de eso serán las medidas a seguir. Pues vamos a un corte, continuamos en este programa de análisis político punto por punto.